Aquí traer la palabra del Señor. Enviamos un afectuoso saludo a nuestros hermanos, al pastor Apolinar ahí en Tula, para Radio Getsemaní, amén. Para nuestros hermanos de Árbol de Vida allá en Cuba, gloria a Dios. Para La Vid Verdadera allá en Tijuana también, Dios esté bendiciendo. A todos nuestros hermanos y ahí en Valles también, donde también nos escuchan, donde quiera que estén escuchando y a la hora en que vayan a recibir este mensaje, Dios les esté ayudando, amén, y les bendiga abundantemente. Vamos a ir a la palabra del Señor. El salmo es el Salmo 32, gloria a Cristo. Salmo 32, gloria a Jesús. Y vamos a comenzar a leer, amén. Gloria a Dios. Dice ahí, si cuando ya lo tenga me dice amén. La otra vez estábamos hablando, ¿verdad? Decía un hermano, no, es que todos los hermanos deben traer Biblia de papel, porque es la original. Decía, sí, pero hay otra más original. ¿Qué hacemos con los que traigan Biblia de papiro? O que traigan un rollo, ¿verdad? Imagínate Moisés, pues él tenía que cargar las tablas de piedra. Pero bueno, si usted tiene la Biblia ahí en su celular, también es válido. Lo importante es que tenga la palabra de Dios en su corazón. Amén. Porque ¿de qué sirve que la tenga en una Biblia de papel o de madera o de piedra si no la lee? Tenemos que leer la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Gloria a Dios. Salmo 32. Oramos antes de leer. Amén. Padre, gracias en esta noche, en este día, por este tiempo, Señor. Bendecimos a todas las personas que estarán siendo, Señor, alcanzados por medio de este mensaje, especialmente a los que estamos en este lugar, en la iglesia Oasis de Bendición aquí en Cerritos. Bendecimos tu nombre, Padre, y pedimos, Señor, tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder recibir y poner en práctica este mensaje que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Salmo 32, mire cómo dice, del versículo 1 en adelante. Amén. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén, gloria a Dios. Qué figura tan clara, ¿verdad? Al final de estos versículos que acabamos de leer. Porque así hay muchos que somos, o que fuimos, o que van a ser, ¿verdad? Dice que solamente con freno y cabestro son como se acercan, amén. Y hay algo maravilloso que estaba meditando en este día, cuando el Señor habla estas palabras y comienza diciendo que es bienaventurado el hombre, amén. No todos son bienaventurados. Muchos piensan, oh, tengo dinero, soy bienaventurado. Pero Dios dice, bienaventurado el hombre, en el versículo 1, amén, cuya transgresión, dice, ha sido perdonada. Y esto es maravilloso, hermano, porque todos los pecados del ser humano, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, son causa de que el hombre se aparte de Dios.
Y el hombre no se da cuenta porque piensa que tener una vida próspera aquí en la tierra ya es que Dios está con él, y no es cierto. Dios está hablándonos porque hay un peligro inminente, una separación después de que nuestro corazón se detiene, y a un lugar hacia donde nuestro ser espiritual va a ir por la eternidad. Esto es vital, esto es muy importante, porque dependiendo de que si nuestros pecados han sido perdonados o no, entonces estaremos dentro del reino de los cielos o fuera del reino de Dios. Amén. Y muchos dicen, oh, yo ya me confesé, así que ya mis pecados han sido perdonados. Pero aquí hay una fórmula muy hermosa. Amén. Dice ahí en el versículo número 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿A quién está hablando? Al Señor. Amén. Y luego dice en el versículo número 5, mi pecado te declaré. Amén. ¿A quién? A Dios. Amén. A Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová, al Padre Celestial. Amén. Esto es muy importante porque las personas necesitamos entender que nuestro Padre Celestial nos está buscando. Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere adoptarnos, y solamente por medio de la adopción vamos a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Amén. Y en todo esto, Jesucristo, amado hermano, es la parte que el Padre hizo por medio de Jesucristo, ir y pagar la deuda de los pecados. Así que la única forma en que nosotros seamos adoptados por el Padre es que Jesucristo nos borre nuestros pecados. Amén. Que podamos confesar nuestros pecados al Padre, amén, y que el Hijo los pueda borrar de nosotros por medio de su sangre que derramó en la cruz de Calvario. Hoy en día andamos allá afuera evangelizando y necesitamos entender bien, amén. Necesitamos decirle a las personas, amén, que no tienen al Dios del cielo por Padre, aunque ellos piensen que sí, hasta que hayan sido perdonados de sus pecados, hasta que hayan encontrado la salvación por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz de Calvario. No hay otra forma, no hay otra manera, amén. Por eso dice, bienaventurado el hombre, amén, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, amén. Así que puede tener riqueza, puede tener fortuna, puede tener sabiduría, puede tener contactos, puede tener influencias, pero si sus transgresiones no han sido perdonadas, si sus pecados todavía están sobre la persona, esa persona no es hija de Dios y estará lejos de Dios cuando muera. Esa es una realidad. Y necesitamos enseñar hoy en día que el Padre está buscando hijos. Amén. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, el Padre está buscando hijos. Y la única manera de que una persona se convierta en hijo de Dios no es naciendo como persona. Amén. Porque muchos dicen, es una mentira universal. Una mentira universal es que todo mundo la cree. Piensa que como somos seres humanos, ya somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. En San Juan capítulo 1 dice que los únicos que son hijos de Dios son aquellos que creen en el nombre de Jesús y le han recibido como su Señor y su Salvador. Si no ha creído en Jesús, si además de creer en Dios, tiene muchas creencias y muchas cosas en las cuales apoyarse, no es un hijo de Dios. Necesita tomar todas esas cosas y quitarlas. Amén. Hace unos días estamos escuchando el testimonio de una hermana que por muchos años tenía a la muerte, a la Santa Muerte ahí como su ídolo, como su lugar de confianza. Y un día el Espíritu Santo le habló por la palabra de Dios, amén, y le hizo saber que tenía que dejar aquello, que tenía que tirar aquella cosa, amén. Y muchas personas le decían, no, te va a ir mal, mira, se va a vengar, te va a empezar a perseguir.
Y ella fue valiente, esa persona, y fue y tiró aquella imagen, la destruyó y empezó a caminar en el Señor y Dios la hizo libre. Y a cada uno de nosotros, Dios nos puede hacer libre sin el engaño de la mentira. ¿Cómo se va el engaño de la mentira? Cuando viene el poder de la verdad. Amén. Cuando viene el poder de la verdad. Si allá hace mucho calor, prendan un ventilador. ¿No? Ok. Así que, amados hermanos, aquí dice bienaventurado. Amén. Dice el versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso es muy importante. Porque si la maldad de nuestro pecado no ha sido perdonado, no hay un cambio sustancial, no hay una transformación. Amén. Eso requiere una transformación, una regeneración. Si nosotros decimos que ya el Señor nos transformó, pero seguimos haciendo lo mismo y seguimos caminando igual y seguimos hablando igual, amén, y seguimos comportándonos igual, entonces no hemos cambiado. Amén. Entonces tú te puedes dar cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú te das cuenta qué es lo que abunda en el corazón de ti, del tuyo, ¿no? No estamos aquí para juzgar a otra persona, a nosotros mismos. El evangelio confronta, ¿cuántos dicen amén? El evangelio es incómodo, ¿cuántos dicen amén? Sí, lo dice la palabra del Señor, dice, como clavos hincados son las palabras de los maestros, dichas por los pastores y maestros en las congregaciones. Por eso es que mucha gente lo dice, ay, no voy a ir ahí y me van a decir y yo ando mal. No, mejor no voy. Pero el Señor dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado ya fue perdonado y aquel cuya transgresión ya el Señor le quitó. Amén. Dice al final del versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, eso nos lleva a una acción. ¿Cuál es la acción a la cual nos lleva? El saber, el entender que ya nuestro pecado ha sido perdonado, que ya nuestro pecado no está en nosotros, que nuestro pecado fue transferido a Jesús en el madero y nuestro pecado ya recibió el castigo. Yo siempre le digo esto, no crea que los pecados quedarán impunes. Todos los pecados, todos, los más grandes y los más pequeños, todos. ¿Qué significa la palabra todos? Sin excepción alguna, completamente todos, amén. Todos los pecados serán castigados. No crea que los pecados se quedarán sin castigo. No. Si hubiera un pecado sin castigo, entonces sería Dios injusto. Dios no va a tolerar un solo pecado sin castigo. La diferencia es que los que se acercan al Señor, amén, su pecado ya fue clavado en el madero y su castigo de ese pecado fue sobre Jesús. Y el que no recibe a Jesús y el que piensa que tiene a Jesús pero no lo tiene porque sigue hablando igual, porque sigue caminando igual, porque sigue viviendo igual, porque no ha sido transformado, solamente tiene una religión racional, entonces esa persona, su pecado será castigado en él mismo. ¿Dónde es el lugar del pecado del creyente? Escuche lo que le pregunto. ¿Dónde es el lugar del castigo del pecado del creyente? ¿No sabe? La cruz. El lugar del castigo del pecado del creyente es la cruz del Calvario. Ahí los que creen, ahí su pecado fue castigado. ¿Y dónde es el lugar de castigo del pecado del no creyente? El infierno, la llama de fuego. Amén. La muerte segunda. Amén. Ahí donde la llama nunca se va a apagar, donde el gusano nunca va a morir, donde es el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahí será el lugar de castigo del pecado del no creyente. Por eso necesitamos hoy hablarle a la gente, hacerle entender, y por esa causa, por causa del perdón de los pecados, que somos bienaventurados, que el Señor nos libró, amado hermano,
Dios nos libró de irnos al lugar del sufrimiento eterno. Y tenemos que darnos cuenta. Voltea con tu hermano y dile, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que ibas al infierno y Dios te libró? ¿Ya te diste cuenta que estabas condenado al fuego eterno y el Señor nos libró? Pues eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Y por esa causa tenemos que orar. Lo dice el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo. Bueno, que los santos oren. Te voy a decir una cosa. Si tú no eres santo, si yo no soy santo, si nosotros no somos santos, no entraremos al reino celestial. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que cuando dice, por esto orará a ti todo santo, ¿a quién se refiere? Voltea con tu hermano y dile, a nosotros. A nosotros. Así que te toca, nos toca, amén. Nos toca orar, nos toca entender, nos toca comprender, nos toca recibir la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos del tormento eterno? Amén. ¿Y cuántos quieren orar? No, amén. Amén. Todos necesitamos orar. Amén. Dice, por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo? En el tiempo en que puedas ser hallado. Una vez que Cristo haya venido para recoger a su iglesia y ese evento está próximo. Amén. Yo no sé si en este año, yo no sé si el año que entra, pero amado hermano, yo lo veo bien cerquita. Yo lo veo bien cerquita, amado hermano, por todo lo que está sucediendo. Ya, amado hermano, el anticristo anda por ahí, pero no se ha asomado, no ha asomado sus orejotas. Y el día que se deje ver, ese día que comience a hacer milagros, muchos que están en las bancas de las iglesias tibias van a ir corriendo a rendírsele, diciendo, sí, tú eres el Mesías. Me engañaron todo este tiempo y me pedían diezmos. Y me pedían ofrendas, pero tú no pides ni diezmos ni ofrendas porque tú sí eres el verdadero Mesías. Y se van a ir a rendir allá porque va a ser señales, porque va a ser prodigios, porque va a ser milagros, va a hacer descender fuego del cielo, va a resucitar a muertos, va a caminar por encima del agua y muchos cristianos tibios correrán a los pies del anticristo. Voltea con tu hermano y dile, cuidémonos. Por eso yo siempre le digo, no ande persiguiendo y correteando las señales. No. Ay, es que en este lugar sí se siente bien bonito. Ay, es que aquí sí hace caer aquí la gloria de Dios. Es que, hermano, la gloria de Dios está en tu corazón. Hermano, la gloria de Dios está en tu corazón. Muy poquitos lo creen. Muy poquitos lo creen, por eso la gloria de Dios no se manifiesta. ¿Cuántos saben que dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Muchos no lo creen, que somos templo del Espíritu Santo. Van templos vacíos, huecos, abandonados, con telarañas, con alimañas ahí, con basura del celular, con basura de las revistas, con basura de televisión, con basura de doctrinas que no tienen fundamento bíblico, con basura de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores, que endulzan el oído, que les atraen y les cobran además. Y el Señor dijo, si alguno viniera en su nombre, correrían a buscarlo. Y es lo que hoy está pasando en las iglesias. Por eso hay una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que la fe va a escasear. Los que son carnales, los que son como niños espirituales, necesitan ídolos
para adorar. Y no le estoy hablando de una imagen religiosa, que eso también es un ídolo. Pero le estoy hablando de personas, de ministros, de gente que ocupa los lugares, los púlpitos, y reciben la pleitesía y la adoración de las personas y se convierten en indispensables les hacen saber, les hacen entender como que ellos no pueden orar, que nada más Él tiene la autoridad y el poder y la unción y nadie más puede orar. Y se quieren hacer indispensables para que la gente los necesite. Qué tremendo, ¿no? Pero nosotros somos bienaventurados porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde mora en nuestro ser? Ahí el Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús dijo, si ustedes creen a la Escritura y obedecen, dice, vendremos mi Padre y yo, ¿y qué? Y haremos morada. Mi Padre y yo. ¿Quiénes son esos dos personajes? El Padre y el Hijo. Y Pablo dijo que nuestro cuerpo es el templo ¿de qué? ¿Dónde está Dios? En nuestros corazones. Así que si tú vas a un lugar y dices, ay, aquí está bien aguado, aquí no siento la presencia de Dios. Eres tú. Tú eres el que estás aguado. Tú eres el que estás aguado porque tú traes la presencia. Tú traes la presencia. Mire, cualquiera que diga, Dios, ya te olvidaste de mí. No siento a Dios. Es que Dios ya me dejó. Es que Dios ya me abandonó. Es un niño espiritual. Que trae en la mano trae la paleta. Y está llorando y llorando. ¡Ah! ¿Por qué lloras, amigo? Por una paleta. La traes en la mano. Ahí la tienes. Ahí lo tienes. Dios está contigo, está en ti. Si tú lo puedes creer, si tú lo puedes creer, si no lo crees, no se va a manifestar. Por eso dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Llegará un día en que Dios no podrá ser encontrado. ¿Por qué? Porque estará ocupado. ¿En qué estará ocupado el Señor? En las bodas del Cordero. Y cuando esté ocupado en las bodas del Cordero, no atenderá a nadie. Ese día es día para el Señor de gozo, de gran gozo, de fiesta, de regocijo, donde habrá banquete. Y dice, bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Porque el que no entre a las bodas, a la cena de la boda del Cordero, ¿sabes qué? Es porque se quedó, ya vino Cristo y ahora o le sirve al anticristo o dejará que lo decapiten. Eso dice la Escritura. Eso dice la palabra. Así que por eso tiene que orar todo santo, porque ya el Señor nos libró, porque ya el Señor nos salvó, porque ya el Señor hizo algo por nosotros, castigó nuestro pecado en la cruz de Calvario. Por eso es importante que no andes caminando como si fueras cargando tu pecado todavía. ¿Dónde está tu pecado? En la cruz. Mira, ni siquiera Dios se acuerda de tu pecado. ¿Por qué tú sí? Porque el diablo te lo recuerda. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo que hiciste, lo que viste, lo que tocaste, lo que robaste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y nuestra memoria dice, sí. Cuando el Señor dice que tomó todos nuestros pecados y lo echó a lo más profundo del mar y no tiene más memoria de ellos. Por eso, amado hermano, hay una palabra que yo me estaba gozando ayer desde temprano, me la estaba aprendiendo. Y aquí os digo un misterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que va a ser rápido. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, ¿verdad? Y dice que los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, hermano, que esto corruptible, y habla del cuerpo, se vista de incorrupción.
y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso haya pasado, en el arrebatamiento, en la resurrección de los muertos justos, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, se cumplirá la palabra escrita, y eso es lo que Dios está esperando. ¿Qué palabra es la que se va a cumplir? Sorbida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque los sepulcros no podrán retener a aquellos que realmente han creído en el Señor. Los sepulcros tendrán que escupir a aquella persona, y aquel muerto resucitará incorruptible. Se va a levantar como un zombie, todo ahí, no. Se va a levantar incorruptible. Amén. Y el sepulcro no tendrá victoria. Y la muerte no tendrá aguijón. Porque el aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado. Amén. El aguijón de la muerte es el pecado. Chécalo. El aguijón de la muerte es el pecado. Y la muerte ya no tiene aguijón. ¿Quién se lo quitó? Jesús. Y el poder del pecado, ¿dónde está el poder? Por eso a cada rato estamos en un debate en línea por algunas personas, ¿verdad? No, tenemos que cumplir la ley. Es que la ley, amado hermano, ahí lo dice la palabra en 1 Timoteo, dice, porque la ley no es para los justos, es para los injustos, para los ladrones, para los parricidas, para los patricidas, para todos los que hacen injusticia. Y hay gente que quiere la ley, pero volver a la ley, amado hermano, es caerse de la gracia, es desligarse de Jesucristo. Amén. Porque el poder del pecado es que la ley. Léalo, ahí está, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Amén. Ahí lo dice. Porque el poder del pecado es la ley. ¿Cuántos saben que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo creen? Y es lo que hemos estado tratando, que la iglesia entienda, que la iglesia crea, amén. Que podamos entender que hemos sido hechos libres, porque conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cuántos conocen a Jesús? Conocerán la verdad y la verdad te hará. Y si el Hijo te libertare, ¿a cuántos los ha libertado el Hijo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no, ¿quién dice la palabra? ¿Quién los acusará? ¿Quién los señalará? ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que justificó. Amén. Así que, qué maravilloso. Por eso necesitamos orar. Esa es la razón por la que orará todo santo. Pero si tú crees que tú no eres santo, estás en contra de Dios. Si tú no crees que tú eres santo, amado hermano, entonces tú estás en contienda contra lo que dice Dios. Porque Dios dice que ya nos santificó. Porque a los que predestinó, también justificó. Y a los que justificó, también santificó. Amén. Eso ya lo hizo el Señor. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Lo crees? Mucha gente no sabe. Va a la iglesia con su maleta de pecado. Amén. Y ya no tiene pecado porque Cristo lo llevó en la cruz. Pero hay un peligro, que si no cree que Cristo murió por los pecados de esa persona morirá en su pecado. Jesús lo dijo, si no crees que yo soy, si morirás en los pecados, en tus pecados vas a morir. Y toda persona que muere en su pecado será apartado, no es santo, será apartado para el tormento, será llevado, amado hermano, a ese suplicio. Dios nos apartó para Él y eso ya constituye la santificación. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque te voy a decir una cosa, el día que desaparezcamos todos los creyentes, ese día, todos los que no eran santos
van a orar. Y la pregunta es, ¿le escuchará el Señor? ¿Hallarán al Señor en su oración? Por eso dice aquí, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, está hablando de la persecución, está hablando del tiempo de angustia. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Amén. Dice ahí luego, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién va a cantar con cánticos de liberación? ¿Quién nos va a rodear? ¿Quién? El Señor. El Señor. ¿Has oído esa porción donde dice, oh, regocíjate y canta, oh, moradora de Sión, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti? Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Luego dice, callará de amor. Y luego dice, te rodeará con cánticos de liberación. Mira, a veces pensamos que nomás nosotros le cantamos a papá. Pero la verdad, la realidad es que papá canta sobre nosotros. Allí en el cielo Él nos está esperando. Allá en su presencia, Él está esperando que tú y yo y todos los que faltan lleguemos hasta Él. Como un padre, como aquel padre de aquel hijo pródigo que salía a asomarse. Todavía no entiende, le voy a enviar una prueba, le voy a enviar un mensajero, le voy a enviar un evangelista, le voy a enviar un hermano de la iglesia Oasis que le predique, le voy a enviar una persona que le hable de mí, porque yo quiero que venga a mí, que no sea como el caballo, como el mulo, dicen más adelante, ¿verdad? Y a veces necesitamos cabestro para acercarnos a Él. Una situación difícil, una situación lamentable para poder acercarnos. Pero, amado hermano, seguimos leyendo. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo el Señor nos va a enseñar? Por medio de su palabra, por medio de las verdades bíblicas. Hoy en día, amado hermano, muchos lugares, muchos ministros solamente entretienen a las personas, hacen un show, haciendo y diciendo palabras que Dios no ha hablado y haciendo cosas que no edifican para nada, que no edifican para nada. Ven aquí, Dios, yo tengo una palabra para ti. Oh, sí, dice el Señor, tú tendrás un Ferrari y tendrás muchos relojes Cartier de oro. ¿Para qué? Y al morir te vas a ir al infierno, porque andas en adulterio, porque sigues viendo pornografía, porque te emborrachas, porque dice la palabra del Señor, amén, que te deleites. Así le dice al joven, ¿verdad? Deleítate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, amén. Pero, ¿qué dice? Sabe que ¿qué? Que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Pablo lo dice, todo me es lícito. Por eso yo no le digo aquí, esto es prohibido. No, si usted quiere tomar, vaya y tome, emborráchese. ¿Es lícito? Sí, yo no le voy a poner, no entres a la cantina y lo voy a agarrar de ahí. No entres a la cantina. No, entre, tome, embrútezcase ahí. Pero ¿qué va a pasar? El Señor no le dejará entrar por la palabra. Si el Señor nos dejara entrar siendo borrachos al reino de los cielos, el Señor tendría que confrontar su propia palabra. Porque los borrachos no heredan el reino de los cielos. Pero no solamente los borrachos, ¿quién más? Ni los afeminados.
¿Qué más? Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras. Ay, la lista se está poniendo interesante. Por eso, amado hermano, tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Muchos dicen, no, es que yo me embriago solamente de vez en cuando. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el Señor, ¿no? ¿Para qué lo amoratado de los ojos? Y voltean a verse unos a otros, quién trae el ojo morado. Para que se detiene a ver al vino, cuando rojea, lo morderá como serpiente. Así dice la Escritura. Amado hermano, mejor embriaguémonos del Espíritu Santo. Mejor seamos llenos del Espíritu de Dios. Mejor doblemos nuestra rodilla. Mejor humillémonos delante de Dios. Mejor busquemos su rostro. Mejor oremos, porque Dios nos llama santos. Oremos en este tiempo en que todavía el Señor puede ser hallado. Y Él nos hará entender por su palabra. Por su palabra Él nos hará entender. Y te enseñaré el camino, dice, que debes andar. ¿Cuántos saben ya el camino? Los apóstoles no lo sabían. No sabemos a dónde vas. Mucho menos vamos a ver el camino. Y ya Jesús les había dicho, en la casa de mi Padre. Ya sabía. ¿A dónde iba Jesús? A la casa de su Padre, ¿verdad? No sabemos a dónde vas. Ellos pensaban que Jesús iba a la carpintería donde estaba José antes y ya había muerto. Tal vez. Pero Él les habló del Padre del cielo. Y el Señor nos va a enseñar el camino por el que debes andar. Y el camino se llama Jesucristo. El camino es la palabra viva, por eso no puede haber desconexión. Jesús y la palabra es una sola cosa, una sola persona. Él es el verbo, la palabra que se hizo carne. Él es la palabra viviente. Amén. Cuando el Señor habló de su boca, su palabra es Jesús. El Señor dijo, sea el agua, sea la tierra, sea la luz, y fue su Hijo quien salió para hacer. Amén. Por eso dice más adelante el apóstol San Pablo, porque todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, principados, potestades, dominios, reinos, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él, y por medio de Él subsisten. El Padre dio la orden, el Hijo fue a ejecutarlo. El Hijo es el verbo, el Hijo es la acción, el Hijo es la palabra. Por eso aquella palabra se hizo carne y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Él es el camino por el cual debemos de andar. Amén. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Voltea con tu hermano y dile, Dios nos está mirando. No creas que, mira, y ya termino, ya se me fue el tiempo. Muchos usan el secreto para hacer lo malo. ¿A qué me refiero? Cuando nadie los ve. Generalmente, cuando la persona se porta mal, es cuando nadie lo está viendo en el secreto. ¿Y sabes quién sí nos ve en secreto? El Padre. Él lo dice en Mateo 6, cuando vayas a orar, cierra tu puerta y ora en lo secreto. Y tu padre te ve en lo secreto. Tu Padre te ve en lo secreto. Por eso necesitamos mantenernos santos públicamente y también santos en el secreto. Porque muchos en el secreto hacen lo malo. Donde dicen, no me ve nadie. Ahí está el Padre. El Padre ve en lo secreto. Acuérdate esto, quédatelo bien grabado, porque el Padre te ve en lo secreto. Cuando tú piensas que nadie te ve, tu Padre te ve. Y si no te recuerdas, ahí Mateo 6 dice, y tú cierra la puerta y ora en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, que dice, te recompensará en público. Usa el secreto para orar. En público compórtate de manera correcta y en secreto también. Sé honesto en público y en secreto también.
Sé santo en público y en secreto también. Porque a veces tendemos a ser dos personas. Públicamente somos una apariencia. No nos portamos mal. Y dentro de la iglesia menos. ¿Has oído algún hermano aquí en la congregación decir una maldición? Una vez yo oí a un hermano. Estábamos en una casa, íbamos a hacer un culto. Acabamos de regar y pusimos unas tarimas. Y habíamos invitado a un hermano que tocara la guitarra. Íbamos a empezar. Y no sabíamos que daba toques si agarrabas la guitarra y estabas mojado de los pies. Él tampoco lo sabía. Y cuando agarró la guitarra y empezó, que iba a alabar a Dios, le subió el volumen. Y subió el volumen del micrófono. Y cuando tocó las cuerdas de la guitarra eléctrica, ¡ah!, se aventó una maldicionona. Nadie pensaba que él dijera todas esas palabras. Nadie. Pero de la abundancia de su corazón habló su boca. ¿Cuántos piensan que el que está a su lado no se porta mal? Dice, ay, el hermano, bien entregado, bien espiritual. Mira, cuando alaba a Dios, derramando su corazón, unas lagrimononas así, como de cocodrilo, pero en lo secreto. Ya, hasta ahí le voy a parar porque ya los vi muy serios. Amados hermanos, entendamos que Dios nos ha librado del infierno. Dios nos libró. Somos bienaventurados. Y debemos de orar. Debemos de orar por esta causa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Pero si tú no te sientes santo, ay, hermano, no está diciendo que somos bien feos, que somos bien, y que en público somos buena gente y en los secretos somos malos. ¿Cómo entonces dice que somos santos? Yo no digo, dice Dios. ¿Si has oído que dice Dios que tú eres santo? Además es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que luchar por esa santidad. Y sí, una maldición que aventemos nos corta del cielo y nos manda al infierno. ¡Ay! Permiso para decir maldiciones, pastor, gracias. No. Pero eso nos da una señal que nuestro corazón está lleno de otras palabras que no son aquellas que exaltan a Dios. ¿Cómo vaciamos esas palabras de acá y las cambiamos por palabras correctas? Con la oración y la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y entre más lleno estés de la palabra de Dios, en el tiempo donde te den toques, en la vida te va a dar toques, amado hermano. Y tú entiendes esto, ¿eh? No estoy diciendo que te vas a electrocutar. Pero hay muchas pruebas. Mientras vas manejando, cuando llegas a casa y se tiró el agua, se quemaron los frijoles o te mordió un perro. Son ejemplos. Ahí va a salir lo que ahí está la puerta, aquí, lo que traes aquí ya por salir. Gloria a Dios, aleluya, santo poder del Padre. Cuando te hacen enojar, Dios te bendiga. No te creas. Pero, amado hermano, llenémonos de Dios. Llenémonos de su palabra. Busquemos más al Señor. Entreguémonos más. Sí, si tienes debilidades. Mira, Elías tenía debilidades. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Sin embargo, él un día, ¿qué hizo? Oró y el cielo se cerró. Y volvió a orar y el cielo se abrió. Pero él luchó, se sentía mal. Lloraba y decía, Señor, nada más yo he quedado, mejor quítame la vida. Moisés era otro.
¿verdad? Pablo era otro en su tiempo, ¿verdad? Y había uno, Job, que dijo, Señor, el día que yo nací, Señor, lo maldigo. Bórralo del calendario, quítalo. El día de mi nacimiento, Señor, bórralo de la historia. Había tiempos, pero luego al final de cuentas todos y cada uno, y también nosotros, debemos de reconocer el amor y la gracia de Dios para nuestra vida. Amén. Estemos de pie para que oremos en esta noche, agradeciendo por la palabra que Dios nos ha traído. Padre, tú siempre eres bueno. Muchas veces nosotros somos malos, pero tú sigues siendo bueno. Tú eres bueno aunque nosotros seamos infieles. ¿Te acuerdas que somos del polvo de la tierra y que estamos en una lucha continua? Y nos ayudas y nos bendices. Pero te pedimos, Señor, que por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, nos lleves, Padre, a entender la posición de santos a la cual tú nos has llevado. La palabra adopción, una palabra poderosa, una palabra fuerte. La palabra hijo de Dios como una palabra que debe de cambiar todo nuestro ser, que debe de impactar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas, y para que podamos andar como santos, llamados y escogidos por ti. En esta hora, Señor, ayúdanos para que seamos esos santos, que podamos orar a ti, Señor, en el tiempo en que pueda ser hallado. Y que el día en que ya no pueda ser hallado tú, tampoco nosotros podamos ser hallados aquí, sino que nos encontremos contigo allá en el reino celestial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere, Dios le sane, Dios le ayude en todas las cosas. Bendiciones. Adelante. Gloria a Dios.